En la línea de comunicación está la senadora Graciela Ortiz González, a quien le agradezco mucho el que nos tome esta comunicación. Senadora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buen día, Marco, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Bueno, pues escuchábamos hace un rato al ciudadano presidente de la República, a Enrique Peña Nieto, sobre este tema de la reforma energética, senadora, de la presentación de esta iniciativa. Está en manos, pues, ya del Poder Legislativo, de la Cámara Baja y Alta, de atender este tema de la reforma en materia de petróleos mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad. Un punto que nos llama la atención, que se nos hace trascendente en esto, senadora, es que dice el presidente de la República que se retoma textualmente lo que en su momento el general Lázaro Cárdenas del Río plasmó como el órgano y el eje rector y central del tema por parte del gobierno federal. Correcto, Marco. El manejo que Lázaro Cárdenas le dio una vez que hace la expropiación petrolera fue un manejo muy claro. Dijo que el Estado asumía el patrimonio que surgiría de la explotación, en ese caso del petróleo, pero que se podía tener inversión privada y pública compartiendo la necesidad y la exploración y la explotación del hidrocarburo para que el país pudiese disfrutar a través del crecimiento en todas las áreas, pudiese disfrutar de lo que es su patrimonio, que es el petróleo, lo cual no sucede hoy en día. Hoy en día, ciertamente, los barriles de petróleo que vendemos son en un 70% destinados a impuestos que ingresan al presupuesto total del país, pero no estamos ahorita en una condición ni de crecimiento ni de desarrollo a partir del gran recurso que tenemos en materia petrolera. A ver, senadora, para tratar de entender un poco más esto y tratar de ser más claros, México produce petróleo, extraemos del subsuelo el petróleo, lo vendemos a distintos países, nuestro cliente número uno creo que son los Estados Unidos. Luego, el dinero que cobramos por ese petróleo que vendemos, ¿a dónde va a dar? Ese dinero que cobramos por el petróleo que vendemos, en un 70% va a dar a la Secretaría de Hacienda para convertirse en parte del presupuesto total con el que el gobierno atiende todos los diversos programas de la Administración Pública Federal, y el otro 30% regresa a Petróleos Mexicanos para su operación. Bien, entonces este 30% que finalmente se traduce en un X número de millones de pesos es para reinversión de la propia Petróleos o para el gasto corriente también de Petróleos, o aquí no entra eso. Para ambas cosas, y ese es parte del problema que México ahorita está teniendo. Es para su gasto corriente, es decir, para la operación de la paraestatal, y también para la posibilidad de nuevas exploraciones. A tal grado es insuficiente este recurso, y además estamos en una condición única en el mundo, porque todas las petroleras del mundo están concursando con capitales privados y públicos, y están a partir de eso generando el descubrimiento de nuevos yacimientos, generando la refinación del petróleo para convertirlo en gasolinas, en aceites, en lubricantes, etcétera, etcétera, y dándole un valor agregado. Nosotros solamente estamos prácticamente extrayendo el petróleo, vendiéndose a los Estados Unidos, y luego le compramos a Estados Unidos la gasolina más cara, y le compramos a Estados Unidos el gas más caro. Y aún así lo tenemos subsidiado. ¡Qué vicioso! Oye, senadora, y aún así está subsidiado en el costo final del consumidor. Es correcto. Si el gobierno federal no subsidiara la gasolina, esta sería muchísimo más cara de lo que está. Oiga, señora senadora Graciela Ortiz, con quien estamos en esta línea de comunicación, ¿por qué le tenemos tanto miedo, Chela, al tema de la inversión privada o de la inversión extranjera? Y luego también esto se toma como bandera política para hablar del tema de la soberanía nacional, y casi nos andamos cortando las venas por la soberanía, pero ¿por qué hay tanto resistencia en esto desde tu punto de vista, senadora? Mira, yo te lo voy a resumir en una expresión
que ojalá pueda ser lo suficientemente clara para ello. En este momento el país tiene canceladas las posibilidades de futuro para los jóvenes. No tenemos un crecimiento adecuado, no estamos ofreciéndole a los jóvenes empleo, pero un empleo que verdaderamente les permita desarrollarse profesionalmente y vitalmente, y tampoco obviamente tenemos una condición de salarios adecuados para que la gente viva mejor. ¿Por qué estamos en esta condición? Porque nuestro recurso que tenemos con mayor abundancia, que es el petróleo, no lo usamos de la manera adecuada, en virtud de un dogma que hemos conservado por generaciones y generaciones, en el sentido de que el petróleo no se debe de privatizar. Por supuesto que el petróleo no debe de privatizarse, por supuesto que el petróleo debe seguir siendo un bien de la nación, pero un bien de la nación que se use para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Y esto solamente lo podemos hacer, Marco, si permitimos que exista, bajo reglas precisas y claras, lo que ya se hace en otras partes del mundo, que exista coexistencia entre capital privado y capital público, para que exploremos y explotemos con en mayor cantidad nuestros recursos, para que refinemos nuestro petróleo y le demos el valor agregado, lo convirtamos en gasolina, vendamos la gasolina más barata dentro del país, vendamos el gas más barato dentro del país, y esto necesariamente se va a convertir pues en un mayor dinamismo económico y en la posibilidad de ofrecerles ese futuro a los jóvenes que hoy no tienen. A ver, senadora, estuvimos viendo el modelo brasileño, y tú sabes que Brasil ha estado gobernado por la izquierda de ese país a través de Lula y hoy de Dilma Rousseff, y en ese modelo brasileño que está digamos que ideológicamente movido hacia la izquierda, hay inversión extranjera y local, privada, que está coadyuvando al crecimiento de Brasil. Por eso Brasil se disparó y nosotros nos quedamos donde estamos. A eso iba, senadora, ejemplos como el de Brasil. Si alguien es más ortodoxo en sus cuestiones ideológicas, también lo es Venezuela, y vemos cómo Venezuela tiene inclusive negocios con el petróleo en territorio norteamericano. Correcto, es correcto, y bueno, le han aprovechado su petróleo y han buscado a través de su petróleo mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mientras que nosotros todavía estamos discutiendo si debemos o no hacerlo. A mí me parece que es una discusión que es impostergable, que es necesario que le empecemos ya a dar a los mexicanos la respuesta que están pidiendo, y esa es la razón de la iniciativa que está presentando el presidente de la República, buscando justamente eso, que el petróleo le sirva a los mexicanos, que le sirva ahorita, y que ahorita en este momento sea cuando detonemos las condiciones necesarias para crecer, para generar empleo, para que baje el costo de la gasolina, para que baje el costo del gas, para que baje el costo de la energía eléctrica y beneficie no solamente al ciudadano, sino que le dé posibilidades a las empresas mexicanas de ser competitivas con el resto del mundo. Interesante el tema. Hay dos puntos, ¿no? La exploración de aguas profundas, la refinación del petróleo para generar la gasolina, pero no tenemos, por lo que entiendo, los suficientes recursos económicos para invertir nosotros mismos, entiéndase nosotros, gobierno mexicano, en la exploración de lo profundo y en la refinación. ¿Necesariamente hay que encontrar socios? Mira, no solamente no tenemos el dinero suficiente, que ningún gobierno lo tendría, o se lo dedicas a la exploración o lo dedicas también a atender todas los grandes retos que tiene el país. El tema no solamente es de recursos, el tema también es de tecnología. No tenemos la tecnología, por ejemplo, para la exploración en aguas profundas, como sí lo tiene Brasil, como sí lo tiene Noruega, como sí lo tiene Estados Unidos mismo, como sí lo tiene Canadá, que ya nos está compitiendo fuertemente, y como lo tiene Gran Bretaña. Entonces necesitamos ambas cosas, necesitamos contar tanto con el recurso para una exploración más rápida, y necesitamos también, por supuesto, contar con lo que es la tecnología, que esos países, a partir de una dinámica
intensa que han observado a lo largo del tiempo, ya cuentan con ella. Pues interesante el tema, senadora. Entonces, como lo decíamos al inicio, va a estar pues ahora en manos del Poder Legislativo el análisis de esta reforma. Por completo, al ser presentada por el señor presidente de la República, queda ya en manos del Poder Legislativo, primero de la Cámara de Senadores y luego habrá de pasar a discusión a la Cámara de Diputados. Va a ser sin duda alguna, una discusión intensa. Van a ser confrontados modelos y visiones de país, y yo verdaderamente espero, Marco, que en este nuevo momento que va a vivir el país encontremos a legisladoras y legisladores de los otros partidos que tengan la sensibilidad para entender que este es el tiempo de los jóvenes de México y que para ellos debemos de trabajar, para las empresas, para los hombres y mujeres que buscan un mejor México, y que solamente se puede lograr a partir de un uso adecuado de nuestros recursos y no de una discusión ideológica que ya no le ha respondido al país y que no es la manera en la cual vamos a salir adelante. ¿Podemos presumir, Chela, que en el próximo periodo de sesiones del Poder Legislativo este asunto se finiquite? Pues nosotros esperaríamos que así fuese. Hay quienes dicen que hay que hacer una gran consulta nacional. Nosotros sostenemos que la consulta nacional se hace en cada elección, Marco. Cada vez que tú eliges a tus autoridades, estas autoridades te hacen un planteamiento de cómo piensan que pueden mejorar las condiciones del país. Y Enrique Peña Nieto fue votado mayoritariamente por este país porque ofreció una mejor condición de vida para los mexicanos, condición que solamente se puede lograr si dejamos de lado estas discusiones y empezamos a pensar en el futuro, pero a partir de una posición totalmente comprometida con el país y no con nuestros partidos. Senadora, un tema para cerrar esto, porque bueno, podemos durar aquí mucho tiempo platicando de ello, pero algo que me parece interesante. Madero está condicionando, el presidente nacional del PAN está condicionando primero la reforma política que la energética. ¿Cómo lo van a lidiar este tema? Pues mira, yo sostengo que el crecimiento y el desarrollo del país no puede estar sujeto ni a presiones ni a chantajes. Es decir, preguntémosle a los mexicanos si verdaderamente les interesa que hagamos una reforma en este momento política cuando la necesidad es eminentemente económica. Preguntémosle a quienes están pagando la gasolina cara, a los empresarios que no pueden crecer porque no están en condiciones de competitividad respecto a empresarios de otras partes del mundo, de otras latitudes, si verdaderamente lo que les interesa es la reforma política, y te van a decir que no. Lo que les interesa es que bajemos los costos de las gasolinas, que bajemos el costo del gas, que bajemos el costo de la energía eléctrica, que le demos por fin, sin egoísmos, sin chantajes, a este país lo que este país merece, que es la posibilidad de crecimiento real y ya. Es impostergable esta discusión. Obviamente, bueno, ellos quieren, en la necesidad que tiene el país, quieren pues presionar al gobierno para que primero les dé lo que a ellos les interesa. Es una posición de orden político que obviamente yo no comparto. Me parece que el país ya no tiene tiempo para estar en una condición ni de presión ni de chantaje, que no tiene nada que ver con lo que los mexicanos queremos, que es crecer, desarrollarnos y darle futuro a nuestros jóvenes. Bueno, finalmente se necesitan, senadora, es una mayoría calificada del Poder Legislativo para votarlo, ¿no? Es correcto, porque lo que vamos buscando son reformas de orden constitucional. Bien, bueno, pues si te parece, senadora, en otra ocasión seguimos platicando del tema porque creo que es muy importante, interesante, y dejar abierto la discusión o la charla que tenemos. Chela, a mí me parece también importante que el presidente de la República también en la iniciativa le está queriendo poner fondo al barril sin fondo que ha sido Petróleos Mexicanos durante décadas, porque no solamente propone una reestructura de lo que hemos platicado, sino también al interior y principalmente
en materia fiscal de Petróleos Mexicanos. Correcto. Y me parece que eso es parte de lo que más yo destacaría de la posición del presidente. El presidente está diciendo Pemex debe de convertirse en factor de desarrollo y no en factor de gasto solamente, sin un sentido de orden nacional o con un beneficio nacional. Bueno, cambiando de tema y ya para despedirnos porque tengo que ir a los comerciales, Chela, ¿qué pasa con ese punto de acuerdo que hubo en el Poder Legislativo también con el tema del aeropuerto de Chihuahua a la concesión de OMA? Bueno, ahí logramos, recayó el punto de acuerdo que fue sometido por parte del senador Patricio Martínez, recayó en la comisión que yo presido, que es la tercera comisión, y ahí logramos sacarlo por unanimidad, el solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haga una revisión exhaustiva de la concesión que le fue otorgada a OMA, empresa que no le ha respondido a los chihuahuenses como es de esperarse en una empresa que viene a beneficiarse con una concesión como la que se le otorgó. Y habremos de estar muy pendientes con el señor secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, así como con la autoridad que tenga que ver con la revisión de esta concesión, que insisto, no está cumpliendo con lo que los chihuahuenses merecemos y exigimos. Te diría que solicité ya la cita con el señor secretario de Comunicaciones, lo vi el sábado, me mostró el mayor de las disposiciones para ayudarnos con el tema. Obviamente es un tema no sencillo, es un tema que entre otras cosas involucra un litigio jurídico que no va a ser sencillo, pero estaremos ya tratando el tema pues con el secretario, pidiéndole sea solidario con Chihuahua para la revisión de este tema que es para nosotros muy sensible. Y es que si bien en el título de concesión se puede y se establece que se va a explotar la misma por un X número de años o de décadas, bueno, también en el propio título de concesión vienen estipulaciones que si hay omisiones o incumplimientos en el propio contrato o en el propio título de concesión, bueno, pues se puede revocar. Eso es justamente lo que estamos pidiendo, una revisión del cumplimiento de aquello a lo que se comprometió la empresa cuando se le otorgó la concesión, para que se percate la autoridad federal de que estas condiciones no han sido atendidas por esta empresa y que por lo tanto no merece continuar con la detentación de esta concesión, que mucho beneficio le ha aportado económico, pero que no ha sido en ningún momento la empresa ni solidaria ni recíproca, y mucho menos ha cumplido con lo que los términos de la propia concesión le fueron establecidos. ¿No conoce, senadora, en qué fecha es el refrendo? La empresa fue beneficiada con la concesión por 28 años. Esta tiene ya 15 años de otorgar. O sea que le faltan 13. Faltan 13 años, pero en estos 15 años que ya han transcurrido, nosotros no hemos visto que la empresa haya atendido lo que eran las condiciones que le fueron establecidas en la concesión. Y déjame decirte algo, estamos molestos y con razón por que la inundación nos mostró una vez más las enormes fallas y carencias que tiene la empresa con las condiciones del aeropuerto. Cada pasajero que hacemos uso del aeropuerto sabemos que no hay las condiciones adecuadas. Hay un solo gusano, la gente a veces tiene que transitar entre la lluvia, el frío, el intenso calor, porque lo bajan en plataforma. No hay condiciones adecuadas para gentes que tengan un problema de incapacidad o para gentes de la tercera edad o niños menores. Pero no solamente son las grandes molestias que sufrimos los pasajeros, que de por sí es importante. También es un tema de frenar la competitividad de Chihuahua, Marco. Cuando hay inversión que se va a dirigir a un destino, como es el caso de Chihuahua, que tiene una posición estratégica por ser una ciudad en un estado fronterizo,
Lo primero que revisan, entre otras condiciones, es la conectividad, la comunicación que tiene, tanto para carga como para pasajeros. Y bueno, Chihuahua no tiene un aeropuerto que deba de que reúna estas condiciones que exigen a veces los inversionistas para poder venir a asentar o destinar inversiones al Estado. Y no es correcto ni justo que una ciudad como la nuestra, incluso Ciudad Juárez, porque estamos pidiendo la revisión de ambas concesiones, no tengan los aeropuertos que merecen en virtud de la voracidad de una empresa que no le ha, insisto, no le ha respondido a los chihuahuenses como fue establecido en la concesión que se les otorgó. Entonces pedimos que se revise, pedimos que se corrijan las anomalías que existen y pedimos además que si la empresa es incapaz de establecer esas condiciones que los chihuahuenses merecemos, pues entonces se le revoque esta concesión. ¿Y solamente es en Juárez y en Chihuahua donde tiene OMA concesión, senadora, o tiene en otros estados? Tienen otros estados, tienen en todo el norte del país prácticamente. ¿Y no han investigado ustedes y también en otros estados y municipios tienen las deudas como las tienen aquí? Mira, yo te diría que Chihuahua ha sido uno de los estados que más mal ha tratado esta empresa en cuanto a la correspondencia con la concesión otorgada. Bueno, senadora, luego le seguimos, ¿no?, en estas informaciones y en esta charla. Estoy a tus órdenes, Marco, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Gracias, Chala, te mando un abrazo. La senadora